A ver, ahí está un ejercicio. Si ustedes lo leen, yo creo que ya lo acaban de leer, pues está relativamente sencillo, ¿eh? Ya habíamos hecho el primero que hicimos, el primer algoritmo que desarrollamos ya aquí como ejercicio, precisamente era muy parecido, ¿alguien se acuerda? Fue el 5 de febrero. A ver, acá está el 5 de febrero. Dice, desarrolla un algoritmo para determinar el área de un triángulo. Esta fue un área. Pero acá es un perímetro. Pues el triángulo puede ser igual, ¿no? Voy a copiar esto. A ver, pero ahora me piden el perímetro. Lo voy a copiar aquí, por aquí. Voy a borrar esto porque pues es parte del análisis lo que vamos a hacer. Ahí está un triángulo. Bueno, entonces, datos de entrada y salida. Entrada. Y salida. ¿Cuáles serían? Los lados. ¿Por qué ahora no? La altura no. Porque es perímetro. El perímetro es la suma de los lados, ¿no? Es el contorno, la periferia. Bueno, entonces, normalmente nosotros en un libro de geometría podríamos encontrarnos algo así, ¿verdad? A, B y C. ¿Sí? Pero bueno, en álgebras dijimos que se usaban variables de una sola letra, que podríamos también usar en algoritmos. Pero acá pues se utiliza normalmente nombres más descriptivos. Entonces le voy a poner lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Y cuál es dato de salida? Pues el perímetro, ¿va? Perímetro. Muy bien. Entonces ahora, pues ¿cómo se calcula el perímetro? Vamos a poner la expresión con la que vamos a calcular el perímetro. Perímetro es igual, ¿y cómo se calcularía? Lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Bien, luego, si nosotros le ponemos valores a los lados, así, pues voy a inventar aquí números. Digamos que aquí valga 15, y a lo mejor este está un poco más corto, digamos que vale 12. Bueno, ya habíamos dicho que un triángulo, le puedo poner aquí 100. Sí, es posible un triángulo con esas medidas. Esas que están ahí. No, ¿verdad? No. Porque, pues, este 12 y 15, por más que abramos este ángulo, pues, lo más que va a llegar es a 27. Pues, hay una regla, ¿verdad?, para formar un triángulo. La suma de dos lados debe ser menor que la del otro lado. Entonces, pues aquí, bueno, debe ser mayor, más bien, debe ser mayor. Bueno, aquí le voy a poner unos 18. Así. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya con datos. Esta es la expresión que vamos a poner en el algoritmo. Pero ya con datos, ¿cómo sería? Pues sería perímetro es igual. Y pues vamos a sumar, como dice la expresión, el lado 1 que es 15, el lado 2 que es 12 y el lado 3 que es 18. Y eso nos da 45, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya tenemos el análisis. Si ustedes se dan cuenta, pues escogía para hoy, para esta sesión, pues un algoritmo relativamente sencillo. El de ayer estuvo un poquito más elaborado, ahí tuvimos que recordar más cosas. ¿Y cuál es la razón? Bueno, primero, compararlo con el que habíamos hecho del triángulo, que nos pedían el área, que los datos de entrada no fueron igual, ¿verdad? Allá fueron base y altura, y aquí fueron los tres lados, porque nos piden el perímetro. El enunciado no dice que tengo que pedir los lados, eso lo dedujimos en base a las necesidades del enunciado. Bueno, entonces la razón es también por esto, fíjense. Ya ahorita, adelante. Mencionamos tres tipos de lenguajes algorítmicos. Lenguajes humanos hay muchos, cientos, miles, no sé. Lenguajes de programación también hay muchos, pero lenguajes algorítmicos no hay tantos. Tipos de lenguajes algorítmicos. Ya vimos el lenguaje algorítmico que se llama diagrama de flujo, ¿sí? Bueno, y precisamente en las notas, voy a recuperar las notas,
Por aquí recordemos que hay ciertas reglas que deben cumplir los diagramas de flujo, pero decíamos que pues ya no nos preocupan porque la aplicación que utilizamos para generar diagramas de flujo, el Flowgrid, pues ya trae inmersas, ya trae integradas esas reglas. Ya, aunque yo las quiera romper, no voy a poder. Por eso, bueno. Después, este es el diagrama de flujo. Aquí están algunos de sus símbolos. Ya vimos en Flowgrid cómo utilizarlos. Y el siguiente tipo de diagrama de lenguaje algorítmico sería el diagrama NS. Diagrama NS, bueno, es la abreviatura de Nancy Schneiderman. Dice que también se conoce como diagramas de Chapin. Bueno, este es un lenguaje en donde ya sí se usan símbolos, pero se refuerza más el uso de texto. En el diagrama de flujo, lo principal son los símbolos, pero se complementa con texto para poder entender toda la instrucción. Y aquí, pues ya, aunque sí hay símbolos, pero son más sencillos, son puros triángulos y rectángulos, entonces el texto es más necesario. Bueno, aquí vienen algunas instrucciones de cómo se utiliza el diagrama NS. Son puros rectángulos, y dentro de los rectángulos, otros rectángulos, y si acaso algunos triángulos. Bueno, entonces esto nomás lo vamos a ver así por encimita porque no lo vamos a desarrollar, porque es muy complicado corregirlo o modificarlo. Por eso yo pienso que se deja de usar. Pero bueno, por lo menos lo vamos a conocer. Entonces nos brincamos al tercer tipo de lenguaje algorítmico, que es el pseudocódigo. El pseudocódigo, ¿por qué dijimos que se llama pseudocódigo? ¿O qué quiere decir pseudo? Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir pseudo? A ver, ¿qué es código? En el contexto de sistemas. Son las instrucciones escritas de un lenguaje. Es texto. El texto, ¿cómo se escribe en un lenguaje? Un lenguaje de programación. Eso se llama código. Nosotros podemos escribir código en Java, en C#, en C, en Python. Todo lo que escribamos es código. Y el código viene siendo texto, puro texto. Entonces, pseudocódigo, en primer lugar, es puro texto. Igual que un código, por eso se llama pseudocódigo, porque pseudo quiere decir que es algo que quiere ser pero no es. Pseudoabogado, quiere ser abogado pero no es. Pseudocódigo, se parece al código pero no es código. ¿Por qué no es código? Porque no es de un lenguaje de programación. Ahora, ustedes recuerdan, antes la palabra psicología, ¿cómo se escribe? ¿Con PS o sin la P? El inicio. ¿Psicología o psicología? ¿Cómo? ¿Con la P o sin la P? De las dos formas. Se escribe de las dos formas. Anteriormente, la única aceptada era con P, psicología. Pero pues está está como más complicado, ¿no? Decir psicología, hasta la P separada, psicología. Entonces, ya por el uso que muchos no dicen la P, se quedó en psicología, y entonces la Real Academia llega el momento en que acepta la palabra psicología. Igual, todas las que son de ese tipo. Entonces, ya ahorita es aceptado tanto psicología como psicología, pero es más utilizado psicología. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Pseudocódigo, pues así porque nació con esa palabra, pero ahorita se le puede decir pseudocódigo nada más, sin la P. Pseudocódigo. Pseudocódigo es un lenguaje algorítmico que toma palabras del lenguaje natural, en este caso en español, pero poquitas, no las 300,000, 800,000 que tenga el diccionario de la Real Academia. Toma poquitas en español para poder escribir las instrucciones de un algoritmo. ¿Sí? Y se llama pseudocódigo porque la estructura que maneja es muy similar a un código de un lenguaje de programación. Por eso se llama pseudocódigo. Entonces, está intermedio, no es tan ambiguo, tan vasto como un lenguaje natural, pero tampoco es tan restrictivo y tan pues minucioso como un lenguaje de programación. ¿Sí? La idea es que en nuestro idioma podamos expresar la solución de un problema con un algoritmo de una manera más estructurada que utilizando el lenguaje natural. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las instrucciones básicas del pseudocódigo? Pues son puras palabras, es puro texto.
inicio, fin. Todo algoritmo debe tener un inicio, fin. Luego, la instrucción para entrada de datos, dijimos que leer es sinónimo de entrada y escribir es sinónimo de salida en muchos contextos de sistemas o en cualquier contexto de sistemas. Luego tenemos más o menos la estructura de cómo se escribe un algoritmo en pseudocódigo. Lo tomé también del libro de Luis Joyanes. Puede haber variaciones con respecto a otros pseudocódigos en español. Bueno, entonces nosotros también vamos a utilizar una herramienta para escribir en el algoritmo en pseudocódigo. Lo podemos hacer a mano como nos tocó a nosotros, aunque de hecho, cuando yo llevé programación, la única materia de programación que llevé que abordaba los temas de este curso, hagan de cuenta que lo mismo, pues nosotros usábamos puro diagrama de flujo y luego había que hacerlos a mano. El pseudocódigo, pues como que empezó a utilizarse para no ir directamente al lenguaje de programación, pero que fuera en el idioma natural. Bueno, y nosotros sí hay herramientas que nos permiten crear algoritmos en pseudocódigo. Hay algunas, pero yo creo que la más utilizada, y por ahí alguien la mencionó no sé si fue este grupo del otro, que usaban esa herramienta, se llama PSEINT, así se llama la herramienta. Es como el Flowgorim lo vamos a usar para diagramas de flujo. El PSEINT lo vamos a usar para algoritmos en pseudocódigo. Entonces, por ahí, así se llama. Yo lo voy a lanzar la aplicación. Es esta, se llama PSEINT. PS es una contracción, bueno, es una abreviatura de dos palabras. PS de pseudocódigo, cuando todavía se usaba la P, pseudocódigo. E es una conjunción, porque como viene una I después, pues no se puede usar la I latina. Entonces es pseudocódigo e intérprete. La IN quiere decir intérprete. ¿Por qué se llama así? Porque nos permite escribir algoritmos en diagrama de flujo y ejecutarlos, interpretarlos y ejecutarlos. Por eso se llama PSI. Es un desarrollo de alguna universidad de España o de una persona de una universidad de España. Bueno, obviamente el pseudocódigo tiene sus instrucciones son en texto y por lo tanto usa un editor de texto. Un editor de texto como lo usan los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación usan editores de texto, podría ser como el bloc de notas, pero no es tan apropiado. Usan editores de texto pues orientados a código. En este caso, esta ventana que vemos aquí es el editor del PSI. Ahora, vamos a conocerlo un poquito. Claro, lo vamos a ir conociendo más conforme hagamos ejercicios, pero ahorita para lo básico. Primero, hay que instalarlo, ¿eh? Aquí ya debe estar instalado, pero usted lo tiene que instalar en su computadora porque, pues, por ejemplo, cuando ya les encargue un proyecto, pues no lo van a hacer aquí, lo van a hacer en su tiempo de tareas y en una computadora, pues, que tengan por ahí, ¿no? Entonces lo van a tener que instalar. Ahí en la página del curso, en KTDIC, yo voy a dejar la liga a donde pueden instalarlo. De todos modos, cuando ya lo tenemos instalado, esa liga pues, la podemos encontrar aquí, donde dice ayuda. Aquí en ayuda trae un índice, esto es local, es decir, que no necesito estar conectado a internet. La ayuda de Flowgorim, pues es en línea, entonces tenemos que estar conectados. Y aquí está, pues, toda la ayuda, ¿no? Ahí la podemos revisar después. Y acá donde dice acerca de... nos da la última versión del PSI es la del 22 de enero del 2024, o sea, ya tiene un poquito más de un año. Y acá esta liga es donde nosotros lo podemos descargar. Esa liga es la que yo les voy a dar ahí en la página. Entonces aquí lo descargamos, la instalación es muy rápida, no pregunta más que siguiente y ya. Muy bien. Ahora, tiene sus opciones aquí en el menú, pues vienen las opciones, son poquitas porque la herramienta pues es para hacer algoritmos, no es como un procesador de palabras o
que trae muchísimas opciones. No, aquí trae las necesarias para hacer el algoritmo. Bueno, aquí abajo, aquí hay una pestaña del lado izquierdo. Acá también hay una pestaña. Bueno, esta pestaña que está del lado derecho nos permite ver las instrucciones, las palabras que va a usar el pseudocódigo. La instrucción escribir, la instrucción leer, la instrucción asignar. Esto es el pseudocódigo. Y a la izquierda trae su representación en diagrama de flujo. ¿Sí? Pero realmente lo que vamos a utilizar aquí es el texto, lo que está en texto. Bueno, del lado izquierdo también tenemos una pestaña. Bueno, dice lista de variables, ahorita no la vamos a ver. Nos vamos hasta los operadores y funciones. Si le damos esta pestaña, nos muestra los operadores que podemos utilizar. Aquí están los numéricos, algebraicos, suma, resta, multiplicación, división. Vean la potencia cómo la pone, con una flechita hacia arriba. Viene el mod, que todavía no llegamos a eso. Todo lo que sea lógicos y relacionales, pues lo vamos a abordar en estructuras selectivas. Luego vienen las funciones matemáticas, como flow-grid. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada? Por ejemplo, aquí. Aquí dice, ¿verdad? La función se llama raíz. ¿Por qué se llama raíz? Allá, ¿por qué se llama SQRT? Porque está en inglés. Acá, ¿por qué se llama raíz? Porque está en español. Fíjense que en las primeras versiones de PCInt, la raíz cuadrada, la función se llamaba RC, así, RC, las iniciales de raíz cuadrada. Pero pues como que no indicaba mucho que era una raíz, entonces le cambiaron y ahora se llama raíz. Aquí están las trigonométricas, la exponencial, funciones de cadenas. Vienen otras, por ejemplo, para obtener valores aleatorios, que sí, de repente vamos a usar datos aleatorios. Y trae dos constantes, que en realidad son 4, pero falso y verdadero son constantes. Pero aquí no las pone en la categoría de constantes. Pero definitivamente falso y verdadero son constantes de tipo lógico que traen todos los lenguajes. En Flow-grid trae el true y el false. Aquí es el verdadero y el falso. Pero en cuanto a constantes de otro tipo, numéricas, trae 2. Pi, que esa todos los lenguajes lo traen, y se llama igualita, PI. ¿Y qué viene siendo la constante de Euler? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la recuerda? La constante de Euler. ¿Alguien sabe qué es la constante de Euler? La de Pi todos la conocemos. Pero la de Euler es el número E. Es el valor de E. El 2.71. Bueno, vamos a empezar. Fíjense, hay un detalle muy importante. Sí hay obviamente diferencias en cuanto al manejo de uno y otro. Simplemente Flow-grid es diagrama de flujo, PCInt es pseudocódigo. Bueno, pero hay algunas otras diferencias. Por ejemplo, Flow-grid se usa como está, como viene. Lo único que le puedo cambiar son algunos colores, tal vez el idioma, y no de todo, ¿va? Porque a veces le cambiamos español y algunas instrucciones las tenemos que poner en inglés, porque de hecho está desarrollado para inglés. Pero letreros, ayudas y todo eso se los podemos poner en español. Pero más allá de eso no le podemos cambiar nada al Flow-grid. Son de esas aplicaciones que se usan como están. Es decir, que no se configuran. Y PCInt en cambio es muy configurable. Y eso lo hace, pues depende de cómo lo manejemos, puede ser ventaja o desventaja. Si cada quien va a tener su configuración, la que quiera, pues va a ser una desventaja porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero entonces por esa razón yo establezco una configuración, es la que vamos a usar en el curso. Si alguien dice, no, es que yo me gustaría cambiarle, bueno, lo cambia para sus ejercicios. Para lo que me entrega a mí, tiene que ajustarse a la configuración que yo voy a indicar. Ahorita, fíjense que no me acordaba que instalé nuevamente el PCInt y entonces la configuración que trae ahorita es la de default, pero esa no es la que vamos a usar. Entonces ahorita, para no confundirlos, luego yo les traigo mañana ya la configuración como la vamos a usar. De todos modos, ahorita vamos a conocer en dónde se modifica. Entonces nos vamos aquí, a donde dice configurar. Y trae varias opciones, asistencias, pues están todas activadas. Luego, aquí es donde dice autocompletar. Tal vez aquí yo pueda quitar alguna. Nunca le he movido ahí. Aquí en asistencias, como que son las ayudas, ¿no? Bueno, luego veo cuál me conviene quitar. Es que de repente creo que ayuda de más. Sí trae ayudas, pero de repente como que se vuelve un poco invasivo. Entonces, a lo mejor podemos quitar alguna. No, ahorita no lo voy a mover ahí.
Luego presentación, que tampoco le he movido nada aquí. A la que le movemos normalmente es a esta. Opciones de lenguaje. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí viene muchas configuraciones bueno, ahorita las vamos a ver. Nada más quiero que revisen aquí qué aparecen. ¿Qué parecen todos estos nombres? Como de universidades, ¿verdad? Tec Laguna. Ahí estará. Creo que se llama ITL, ¿no? Aquí está ITL. Bueno, qué bueno que la encontramos, pero no la vamos a usar. Entonces, ahí dice, fíjense, dice perfil para la cátedra de programación de ingeniería de sistemas computacionales del Tec Laguna, enviada por el docente Roberto Espaza, es un compañero de su profe de sistemas. Bueno, pero él, con su criterio, estableció una configuración. Entonces, yo nunca he mandado ninguna configuración. ¿Por qué no? Pues porque de repente le cambio algo, veo que algo no me resultó o que lo puedo mejorar y le cambio a otro semestre, le cambio la configuración. Entonces, si establezco una, se va a generar como mucha confusión. Yo prefiero mostrar la configuración que vamos a usar en el semestre. Bueno, esa configuración se logra aquí en la personalización. Personalizar. Voy aquí y estas son las opciones que yo puedo cambiar en el lenguaje. ¿Sí? Bueno, ahorita siempre les digo, tómenle foto porque esa es la que vamos a usar. Pero ahorita no les voy a pedir que le tomen foto porque todavía no la tengo que revisar. Porque como lo instalé nuevamente, se me olvidó configurarlo a como lo vamos a usar. Bueno, entonces, vamos nosotros ahora. Voy a poner aquí cómo estaba por default. Bueno, así es como nos lo presenta PCIN y nosotros sí podemos. Esto cambia el comportamiento del PCIN, ¿sí? ¿Una pregunta? ¿Puede guardar un archivo de configuración y cargarlo en nuestro web? Sí se puede, pero sabes que alguna vez lo intenté, pero son muchas confusiones. Yo prefiero que lo vean ahí. Ahora, ustedes pueden manejar. Porque hay una desventaja al usar el PCIN aquí en las computadoras del laboratorio. Normalmente, no sé cómo estén ahorita, pero normalmente ustedes lo que hagan aquí en las computadoras se borra. Cada vez que se apaga, se borra. ¿Por qué lo hacen así? Pues para mortificarlos o para qué. Pues no, es por cuestión de los virus, ¿sí? Para no propagar, si hay un virus que no se propague. Entonces, siempre, y el problema aquí es que si usted le cambia la configuración de PCIN, ahorita, mañana ya no la va a tener. Aquí, en su computadora, pues ahí sí, ahí se va a quedar, pero en las de aquí no. Bueno, ahorita, y eso sí es muy importante porque en el Frogware no tengo ningún problema. Como lo usamos todos igual, la configuración es la misma, pero en PCIN, si no tienen la misma configuración que yo, cuando me manden sus programas, sus algoritmos, a mí me van a marcar errores. Y pues se los voy a regresar, porque no lo puedo revisar. Bueno, entonces, ahorita vemos que no le moví a la configuración. Mañana les digo cuál es la que vamos a usar. Sí, ya a esa sí le toman foto. Bueno, aquí, pues viene cómo vamos a pedir un dato con el leer, cómo vamos a mostrar una información con el escribir. Lo que no viene aquí tan a la vista es cómo declarar las variables. Porque fíjense, vamos a hacer el algoritmo, vamos a resolver el algoritmo del triángulo que tenemos ahorita. Por eso escogí uno que sea más o menos sencillo para concentrarnos ahorita en esta sesión más en el uso del PCIN. Bueno, entonces, lo primero que vemos es que ya trae un inicio de algoritmo y un fin de algoritmo. Pero me permite ponerle un nombre al algoritmo. ¿Sí? Un identificador al algoritmo, cosa que no hace Flowgorin. Ese siempre le llama principal al algoritmo. Bueno, entonces aquí yo le voy a poner un nombre que se va a llamar perímetro triángulo. ¿Sí? Perímetro triángulo. No se pueden poner espacios, es un identificador, como un nombre de variable. Bueno, entonces, ¿qué etapas desarrollamos en un algoritmo? Pues son 4. La declaración de las variables. Y yo estoy poniendo un comentario. Acuérdense que los comentarios no se ejecutan. ¿Cómo se ponen los comentarios en PCIN? Con doble diagonal. Ponemos doble diagonal y a eso no lo va a ejecutar. Es un comentario. ¿Sí? Declaración de variables. Luego voy a poner unos espacios. Aquí voy a poner ahora. Es puro texto, si se fijan.
entrada de datos. Entrada de datos. Luego, la siguiente etapa es el proceso o cálculos, ¿verdad? Y la última es la salida de datos. Pues son los resultados, ¿no? Bueno, noten una cosa. El código de un programa se refiere a un lenguaje de programación. En este caso se llama pseudocódigo porque es un algoritmo. Es un lenguaje algorítmico. Ahora, pero cualquiera de los dos, pseudocódigo o código, es texto. Es texto, nada más que aquí, pues le ponen colorcitos para entenderlo mejor, ponen negritas. O sea, es un editor que me facilita la escritura del algoritmo, pero en el fondo, el archivo que se genera es totalmente plano. Es un archivo de texto plano, sin ningún adorno, porque si no, el compilador pues no lo va a poder interpretar. Bueno, pero pues una cosa es cómo lo va a tomar el compilador y cómo lo vamos a ver nosotros. Nosotros, para entender, por ejemplo, un libro, si ustedes abren un libro, damos por sentado que el libro está organizado, el texto, ¿no? Sí. ¿Organizado de qué manera? Pues trae sangrías, trae márgenes, tabulaciones, párrafos bien definidos, para que sea una lectura pues agradable, que lo entendamos. Eso mismo tenemos que aplicar en el código o pseudocódigo. Por eso yo pongo algunos espacios. Si se fijan, y si se fijan, por ejemplo, aquí algoritmo lo pone en cierta columna y luego las instrucciones, el mismo editor, cuando yo las escribo, las acomoda en otra columna. Esto es para indicar que todo lo que está aquí pertenece a lo que es el algoritmo. Ahora, el que interpreta este pseudocódigo no le interesa eso. Yo puedo poner todo apretado, todo junto, o esto lo puedo poner así a la misma altura, en una columna, y no va a protestar, pero nosotros no le vamos a entender. Entonces, o no le vamos a entender igual. Entonces, así, lo mismo que cuidamos a la hora de escribir un texto para que lo lea un texto normal, pues son cosas que debemos cuidar a la hora de escribir un pseudocódigo o un código. Ahí ustedes se van a dar cuenta que yo de repente pongo líneas en blanco, como si fueran párrafos, pues para que se entienda mejor. Si no las pusiera, de todos modos funcionaría. Bueno, entonces, declaración de variables. ¿Cómo se declaran las variables? Se declaran, no viene aquí en la lista de funciones porque realmente no es dice comandos, ¿verdad? Bueno, se declara con la palabra reservada definir. La ayuda, pues me la puede completar. Definir. Las palabras reservadas las pone en azul. Definir y luego ponemos los nombres de las variables. Bueno, como es un análisis pues muy cortito, pues nos acordamos de todo, ¿no? ¿Cómo se llaman las variables? Lado 1, lado 2, lado 3, separadas por coma y perímetro. ¿Sí? Pero no le hemos dicho de qué tipo son. Entonces ahí utilizaremos otra palabra reservada que se llama como. Y la ayuda me dice cuál de los tipos de datos quieres escoger. ¿Cuál escogeremos ahí? Real. El real. Si se fijan, no trae el tipo cadena, pero sí lo maneja, ¿eh? No sé por qué en la ayuda no sale, pero sí maneja el tipo cadena. En cambio, Flowgorim no maneja el tipo carácter, nada más. De alfanumérico nada más maneja cadena. Y PCInt sí maneja tanto carácter como cadena. Entonces, este va a ser de tipo real. Ya ahí, el punto y coma no lo vamos a poner, ¿sí? Pero si se fijan, me lo puso solito, ¿no? Bueno, ahí está, ya. ¿Por qué me marca error y con el punto y coma no? Bueno, eso es por la configuración. En la configuración, nos vamos aquí. Dice que por aquí debe decir del punto y coma, a ver si alguien dice, controlar el uso del punto y coma al final de las... No, esto lo voy a quitar. ¿Sí? Voy a quitar el uso del punto y coma. No lo quiero involucrar aquí en el algoritmo. Entonces le voy a poner aquí aceptar, y entonces ya no me marca error. Esa es la importancia de la declaración. Por ejemplo, si alguien me manda con punto y coma, y a mí me puede marcar error.
Por eso debemos tener la misma configuración, eso es bien importante. A la hora que ustedes hagan sus ejercicios así por su cuenta, está bien como la configuración que ustedes quieran poner, pero lo que me manden a mí tiene que ser con la configuración que yo les voy a dar. Bueno, entonces ya está. La entrada de datos. La entrada de datos, recordemos que siempre se hace complementado o antecedida de una salida para que el usuario sepa que le estoy preguntando. Entonces, la salida, ¿cómo se hace? Pues con un escribir, la palabra escribir. Yo puedo recurrir al símbolo y darle clic y me lo va a poner aquí. Si me da flojera, ¿verdad? Si me da flojera escribir, escribir. ¿Sí? Entonces aquí sería escribir. Una salida, ya nos hemos dado cuenta que una salida puede ser de una cadena, un letrero, o una variable, o yo puedo poner una expresión y le daría salida al resultado de la expresión. En este caso, yo lo que le quiero dar de salida es el mensaje, sería primer lado. ¿Sí? Es un mensaje, es una salida. Y luego va a ocurrir la entrada. La entrada es con la instrucción leer. Leer me permite que yo pueda poner, yo le puedo decir ahí, dame los 3 lados separados por coma, y se los daría, pero eso a la larga puede confundir al usuario, o a lo mejor no le doy las instrucciones precisas que tenga que poner una coma o no la entiende bien. Entonces, aunque el lenguaje me permite darle entrada a varias variables, a varios datos al mismo tiempo, nosotros siempre lo vamos a usar de uno por uno. Flowgorin no me deja más que una a la vez. Entonces, vamos a usarlo aquí también una a la vez. Sería lado 1. Leer el lado 1. Esta es una entrada de datos. Lo que me dé el usuario lo va a poner en la variable lado 1. Bueno, entonces aquí voy a poner unos espacios. Como es texto, lo puedo copiar y pegar. O lo puedo volver a escribir, como ustedes quieran. Escribir. Escribir. Segundo lado. Y luego leemos ese segundo lado. Igual que Flowgorin no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Puedo poner con mayúsculas o con minúsculas la instrucción y me va a entender. Bueno, entonces aquí, pero yo siempre, aunque me entienda, yo siempre sigo el estándar. Aquí el estándar es que la instrucción se escribe con minúsculas, nada más empieza con mayúsculas. ¿Sí? Entonces aquí sería un escribir y luego tercer lado. Y vamos a leer el lado 3. Por ejemplo, aquí siempre sale la ayuda y tal vez al principio esté bien, pero después como que me quita espacio aquí del algoritmo. Bueno, esa fue la entrada de los datos. Ahora vamos a hacer el proceso. El proceso pues es la operación, que sería la suma de los 3 lados. Muy bien, entonces le vamos a decir aquí perímetro. Aunque perímetro, la palabra en español lleva acento, los nombres de las variables se sugiere que sean sin acentos. Perímetro, aquí, ¿cuál operador utilizamos para la asignación? Inclusive aquí en la documentación o en el análisis usamos el igual, ¿verdad? Sí. Flowgorin ni siquiera nos damos cuenta porque solito pone el igual. Cuando queremos poner una asignación, le damos clic al símbolo de asignación y nos pone una ventana del lado izquierdo, qué variable va, y luego el igual lo pone solo, nosotros no lo escribimos, y luego ya la expresión. Bueno, aquí sí tenemos que escribir el símbolo de asignación, pero no vamos a usar el igual. ¿Es una flecha, ¿no? Es una flecha. Entonces vamos a usar la flecha. Aquí sería perímetro. La flecha la vamos a construir con 2 caracteres, el menor que y el guión. No vamos a buscar el carácter flecha porque nos va a marcar error. Solito lo va a dibujar la flecha. Entonces le daríamos es el menor que y luego un guión. Y solito me va a pintar la flecha bonita. Yo no la tengo que buscar. ¿Sí? El perímetro es el lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Ese es pues ese fue el cálculo. La asignación la vamos a usar con una flecha. Luego, la salida de datos. La salida es una
combinación de una cadena con un valor real. O sea, la cadena va a decir perímetro del triángulo. Y luego la variable va a ser perímetro. Quiero que me dé el contenido del perímetro. Entonces aquí sería un escribir. ¿Cómo combinamos una cadena con una variable en Flowgrid? ¿Cómo lo hacemos para pegarlas? ¿Qué operador usamos? Con el ampersand, ¿verdad? Bueno, aquí no lo vamos a hacer con el ampersand, va a ser con la coma. ¿Cómo? Bueno, es que yo le hice con el igual, pero me salió igual. Pero es igual. Sí, ahorita vemos eso. Qué bueno que lo hiciste porque no se los va a permitir así. Pero ahorita vemos por qué, ¿sí? Ahorita vemos por qué. O sea, no crean que son necesidades mías, no son caprichos. Hay una razón muy poderosa para eso. Bueno, escribir. Le vamos a poner aquí perímetro. Perímetro, aquí sí le pongo acento porque es algo que va a ver el usuario. Perímetro, bueno, no solo por eso, sino porque es una salida. Perímetro, igual. Y vamos a separar con una coma. No con un ampersand, sino con una coma. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos el algoritmo completo. Lo voy a grabar. Aquí dice sin título el archivo, no lo he grabado. Lo voy a grabar. Le doy aquí en el botoncito o en archivo, grabar, guardar. Aquí en este disquito, guardar. Y vean cómo me sugiere que ponga el nombre del archivo como el nombre del algoritmo. Yo por eso cuando pongo el nombre del algoritmo ya estoy pensando también en el nombre del archivo. Bueno, pero yo le antecedo a todo esto pues la estructura que les dije. Aquí va a ser fd-2025-02, hoy estamos a 12, así, perímetro del triángulo. ¿Sí? Muy bien, entonces lo guardamos. Ya para tenerlo ahí Acuérdense que si lo guardan aquí, hay que traerse una memoria para que lo recuperen, para que lo copien, porque mañana ya no va a estar. O al rato, cuando la apaguen, ¿no? No, ya no está. Es que, bueno, entonces ya está. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Esa es una de las grandes ventajas que me permite ejecutarlo, hacer la prueba. Bueno, entonces la prueba dice que con 15, 12 y 18 me dio 45. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Lo ejecutamos, aquí está el botoncito de ejecutar. También se puede ejecutar paso a paso. Vean qué curioso está aquí. El paso a paso trae unos pies ahí. Pero ahorita lo vamos a ejecutar normal. Lo ejecutamos y ¿qué es lo que pasa? Pues que me pone una consola, una ventanita. ¿Sí? Y empieza a ejecutar. Ejecuta una salida, por eso aquí se ve el primer lado. Y espera una entrada. Ya, el primer lado vale, ya se me olvidó, ¿cuánto? 15. Luego le doy enter, va a continuar la ejecución. Una salida. Segundo lado, ¿qué? 12 y 18, ¿va? 12, tercer lado, 18. Ahí está. Y me dice que el perímetro es 45. Está bien, ¿verdad? Bien, ahora, una gran ventaja que tiene la ejecución de PCIN, por ejemplo, vamos a poner que en Flowgrid hicimos un algoritmo, lo probamos con 10 datos de entrada y algo falló y lo tengo que corregir. Pues lo corrijo y al ejecutar tengo que volver a capturar los 10 datos. En PCIN podemos aprovechar la captura una sola vez. Entonces, yo, por ejemplo, que yo aquí me equivoqué y le digo que en lugar del lado 3 lo voy a sumar. Yo sé que no es el caso, pero para que vean el efecto. Para eso tengo que mantener la ventana de ejecución. Si la cierro, pues ya es lo mismo que en Flowgrid. Pero aquí, si yo le digo, no, ¿sabes qué? No era una suma, era una resta. Y le digo aquí, no, pues réstalo. Lo vas a restar aquí, lo resto. Y cuando le dé el foco a va a decir, ya lo va a restar. O sea, sin necesidad de que yo vuelva a capturar. Eso ahorita tal vez no se aprecie como una ventaja. Pero créanme que cuando estamos haciendo muchas pruebas, esto nos evita que en cada prueba tengamos que estar capturando la misma información. Entonces lo hace más ágil. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Claro que esto no es cierto, ¿va? Aquí debe ser un más. Le doy un más, le pongo el foco acá
y ya me lo actualizó, sin necesidad de volver a capturar. Esa es una gran ventaja. Bueno, luego, ahorita con lo que tú decías de que le pusiste un igual y no hubo problema, tienes razón, si yo le pongo aquí igual, no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sí? No va a pasar nada. Pero, entonces ustedes me pueden decir, pues ¿para qué nos complica con la flechita si con el igual funciona? Y yo les digo, es que quiero que quede bien claro que no es una igualdad, es una asignación. Por eso los quiero obligar a que usen la flechita. Entonces, como parte de la configuración, acá, una dice, permitir asignar con el signo de igual. Y por default viene activada, pero yo es de las que desactivo. Que en la configuración que les voy a dar mañana, va a venir desactivado esto. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Que me va a marcar error. Me va a marcar error porque, entonces, a ver, yo les pido un proyecto y les tocó hacerlo en PCI. No se fijan en la configuración, no se acordaron, les valió, no sé, no la tomaron en cuenta. Y dejan la de default. Y lo hacen, el algoritmo trabaja a la perfección, todo calcula lo que debe ser. Me lo mandan. ¿Y qué va a pasar cuando yo lo abra? Que ni siquiera lo voy a poder ejecutar. Me va a marcar error en todos los iguales. Y no lo voy a estar corrigiendo yo. ¿Sí? Ok, entonces por eso vamos a usar el símbolo. Ese es de los detalles que más seguido me pasan. Me lo mandan y cuando yo lo abro me marca error porque trae puros igual. Bueno, entonces, por lo tanto aquí, para que no me marque error, hago la flechita, ¿va? Así. Y ahí ya se va a quitar el error. Bueno, ese es uno. Y otro que es muy recurrente es la declaración de los datos. Vamos a suponer que ahorita no los declaré y no me marca error y lo va a ejecutar como si nada. Ahí bueno, aquí no lo ejecutó por una razón, miren. Ya me marcó el error, porque en la configuración acá dice obligar a definir los tipos de variable. Por default no viene activado por default. Entonces, si lo dejan por default, esto no les va a marcar error. Aquí yo lo ejecuto y ya no me marca error. Me dice, yo no definí las variables y no me marcó error. Pero en la configuración que yo les voy a dejar, ahí va a decir que tienen que definir las variables. Por dos razones. Como les digo, nada es por capricho, nada es por conveniencia mía. Por dos razones. La primera es porque el lenguaje de programación me obliga a declarar las variables. Entonces vamos a acostumbrarnos desde aquí a que se tienen que declarar. Y la segunda razón es que cuando me dejan usar las variables sin declararlas, puedo incurrir en errores y no me doy cuenta, porque un error puede ser que use una variable en lugar de otra. A lo mejor me equivoqué y no me doy cuenta porque no están declaradas. Entonces, aquí sí, la configuración va a decir que me va a obligar a definir los tipos de variable. Por lo tanto, aquí a la hora de que yo lo ejecute me va a marcar error porque no están definidas. Ya si las defino, entonces ya no me va a marcar error. Así, ¿verdad? Ya no me va a marcar error. Bueno, son detalles que sobre todo quiero que tomen en cuenta cuando ya les encargue un proyecto. Muy bien. Ahora, ¿qué otros detalles? Miren. ¿Por qué razón tiene aquí en los comandos la figura correspondiente al diagrama de flujo? Porque una de las opciones que tiene PCI es que me puede mostrar el algoritmo en diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, a ver, el algoritmo quiero que me lo muestres como si fuera un diagrama de flujo. Yo lo hice en pseudocódigo, pero lo quiero ver en diagrama de flujo. Como si lo hubiéramos hecho en Flowgorim, ¿no? Entonces le doy a este botoncito que trae como un símbolo de diagrama y me dibuja la versión del algoritmo, pero en diagrama de flujo. ¿Sí? Aquí están los comentarios. Ahí, me lo está dibujando como un diagrama de flujo. Y me da la opción, por eso les dije que el NS no lo vamos a usar, pero sí lo vamos a conocer. Si yo en la vista del diagrama de flujo le doy aquí a este botoncito al mismo, me lo va a poner en diagrama NS. Este es el algoritmo en diagrama NS. Y ahí están cómo se trabajan los símbolos en NS. Aquí no lo dice.
Claro, el NS nada más lo vamos a conocer cómo quedaría, no lo vamos a manejar, pero por lo menos vamos a saber de qué se trata. ¿Sí? Bueno, entonces este archivo, como les dije, en realidad es un texto totalmente plano. Miren, ¿dónde lo guarda? A ver, guardar, es guardar cómo. Dejen ver dónde se lo está guardando. A ver, voy a ir acá. A ver, aquí tenemos ¿sí? Lo voy a abrir. Este archivo que estamos viendo aquí en el explorador del sistema operativo es el mismo que estamos viendo en el editor del PCI. Esto está en memoria, esto está en disco. Y cuando lo grabamos, pues se actualiza, ¿verdad? Entonces, lo voy a abrir con el bloc de notas. Bueno, no dice ahí elegir otra aplicación. Lo voy a abrir con el bloc de notas, porque es un archivo de texto. Solo una vez. Y ahí es el mismo archivo, no es una copia, es el mismo archivo. Nada más que aquí lo estamos viendo en el editor de PCI y acá lo estamos viendo en el bloc de notas. Caray. ¿Qué diferencia le ven? ¿Dónde quedó? ¿Ya lo borré o qué? Es que como ahora el bloc de notas abre todo. A ver. Déjenme abrirlo otra vez. Abrir con bloc de notas. Ahí está. De una manera y de otra. ¿Sí? Es exacto. Es lo mismo porque es el mismo archivo, no es otro. Nada más que acá, vean, no hay no hay azulitos, no hay cursivas. Este es texto plano. Es como se escriben los programas, con puro texto plano. En mis tiempos, ya les había comentado que ojalá hubiéramos tenido un bloc de notas para escribir los programas. Tenemos que hacer un editor así muy, muy rudimentario para lo que se usa ahora, ¿verdad? En nuestros tiempos, pues era lo que había, pues era lo que usábamos, ¿no? Muy bien. Así es que, bueno, vamos a ir alternando. En el otro grupo me dice un chavo, oiga, pues entonces ya no vamos a usar el Flowgorim, ya nomás vamos a hacerlo en PCI, como que le gustó más el PCI. Le digo, no, vamos a hacer en los dos, los vamos a ir alternando. Algunos, ahorita a lo mejor vamos a hacer 2 o 3 seguidos en PCI y luego ya los vamos a empezar a alternar, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Ahí le vamos a dejar. Muy bien.